Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a esta su programación de la Iglesia de Dios Internacional, la iglesia para los necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. Bienvenidos a todos, la familia, amigos, vecinos, hermanos, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Queremos extenderle nuestro agradecimiento por tomar de su tiempo en esta hora y sintonizar esta su programación. Así que esperamos gozarnos en esta noche, esperamos gozarnos en la enseñanza de la palabra del Señor, y una vez más le agradecemos al Señor por el privilegio que nos permite de poder tener esta plataforma que nos brinda para aprovechar la oportunidad y llevar a cabo de la mejor manera posible su voluntad. Recuerde que siempre nuestras vidas deben estar en las manos del Señor, para que todo lo que hagamos siempre lo hagamos para la gloria de su nombre, y que siempre Él se lleve el mérito, el homenaje, el tributo, toda adoración y toda gloria para el Señor. Así que damos gracias al Señor una vez más y esperamos en esta noche gozarnos. Vamos a escuchar un cántico para que nos gocemos en esta noche, y luego del cántico vamos a regresar para comenzar la enseñanza de la palabra del Señor con un tema nuevo que vamos a tratar en esta noche, para que podamos ser edificados y podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Así que bienvenidos, un abrazo a todos, Dios me les bendiga mucho. No podemos vivir sin el Señor. En cierta ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, cuando le dio unas palabras donde ellos tuvieron que tomar una gran decisión, cuando el Señor le dijo a Pedro si quería también herirse con aquellos que quizás no estaban haciendo las cosas como debían. El Señor le mencionó esas palabras y Pedro le responde al Señor: ¿a quién iré? ¿O a dónde iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En ocasiones nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta que no importa lo que podamos alcanzar, tener en esta vida, sin la ayuda del Señor y sin el Señor, nunca podremos lograr ese nivel de contentos, de felicidad, de satisfacción y de la paz que solamente el Señor puede dar a nuestras vidas. En medio de lo que podamos estar pasando, no podemos olvidarnos que el Señor, oiga bien, es indispensable en nuestras vidas, y Él está ahí presto para ayudarnos. La palabra del Señor nos dice que Él siempre está dispuesto. Así que en esta hora pues damos muchas gracias al Señor, porque dependemos de Él, vivimos por Él y para Él, y todo lo que hacemos lo hacemos siempre recordando y teniendo esa noción, esa convicción de que Dios es indispensable en nuestras vidas. Quiero, antes de comenzar, simplemente recordarle a las damas de la iglesia local que mañana miércoles a las 7:30 van a estar aquí en el templo intercediendo y orando, un grupo de damas al Señor. Así que esperamos que usted pueda sacar de su tiempito mañana miércoles a las 7:30, puedan estar aquí y gozarse en el Señor. El viernes volvemos a estar aquí en el templo a las 7:30. Los hermanos que quieran venir, por favor vengan, y nos vamos a gozar en el Señor y tener las enseñanzas, y vamos a tener un devocional, aunque sea corto, de cánticos para el Señor, pero vamos a reunirnos con la distancia y con la precaución debida. Vamos a lograrlo en el nombre del Señor, confiando en el Señor y haciendo la parte que a nosotros nos corresponde, para que podamos estar cuidados y cuidadosos en todo lo que hacemos. Así que damos la bienvenida una vez más a todos los hermanos, amigos, vecinos y familiares que quizás no estaban al principio cuando extendimos la bienvenida. Queremos dejarles saber que estamos muy agradecidos por usted haber sacado de su tiempo y poder sintonizar esta su programación. Aquellos que nos ven en vivo,
en este momento. Aquellos que van a tener la oportunidad de más luego ver la programación grabada, de igual manera le agradecemos y le extendemos esa cordial, caluroso saludo y bienvenida a esta programación de la Iglesia de Dios Internacional, la Iglesia para los Necesitados, donde todo el mundo es alguien y Jesucristo es el Señor. La iglesia está localizada en el 401 norte de la avenida Dixon, en el pueblito de Tarpon Springs, con la zona postal 34689. Cualquier cosa, si usted no tiene una iglesia, no tiene un pastor y está buscando un lugar de adoración, ore a Dios, considere, si usted desea este lugar, será bienvenido, bienvenida, pero siempre dejándole saber que donde quiera que el Señor nos ha colocado, ahí tenemos que ser fieles al Señor. No utilicemos los momentos de la pandemia para hacer otras cosas que no son de agrado al Señor. Vamos a mantenernos firmes al Señor. Ahí es donde mostramos de nosotros a Dios la firmeza, amén, y la determinación de ser fieles como administradores que Dios nos ha llamado a ser, y ser fieles a donde Dios nos coloca, para que Dios sea honrado, nuestras vidas sean bendecidas y podamos ser ejemplos a aquellos que día tras día nos observan en nuestro caminar y en nuestra conducta en el Señor. En esta noche queremos comenzar con un tema y vamos a estar en esta noche, creo que ya lo tenemos por ahí. El tema es la importancia y los beneficios de los consejos. Vamos a hablar en esta noche de consejos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Viene a mi mente cuando nosotros nos criábamos y todavía surge en nuestras tierras donde tenemos ancianos y padres y abuelos y abuelas y que siempre nos enseñaban a través de proverbios y a través de consejos y nos dejaban saber en ocasiones las cosas para poder prevenir y para poder mantener una seguridad en nosotros. Los consejos buenos siempre están dispuestos para ayudarnos, y yo quiero dejarles saber que a veces un consejo bueno que pongamos en práctica puede ser el consejo que era necesario para transformar nuestras vidas mientras estamos en esta tierra y prepararnos para la eternidad. Así que el consejo es necesario, sobre todo el consejo. Estamos hablando del consejo bueno, el consejo que conlleva propósitos de beneficios, de ayuda, de que podamos estar bien. Los consejos es bíblico que hay consejos. Nuestra gente estamos acostumbrados o a ser aconsejados o a aconsejar a otro. La gran mayoría de este ministerio pastoral se dedica un 95% a la consejería, a hablar, a aconsejar, ayudar familias, ayudar matrimonios, ayudar personas, jóvenes, niños, caballeros y damas, ayudar aún aquel que no comparte nuestra fe. En ocasiones sacamos el tiempo para aconsejar, sobre todo cuando estamos en el Señor. Nos gusta mantener los consejos que sean de acuerdo al contexto bíblico, a la palabra de verdad del Señor, al consejo que Dios ha dejado. Siempre relacionar nuestros consejos con las verdades del Señor, porque no hay mejor consejo en esta tierra que se pueda dar que el consejo que se da basado en las verdades del Señor y sus principios. En esta noche quiero compartir con ustedes esta enseñanza sobre la importancia y los beneficios de los consejos. En el verso 13 del capítulo 4 del libro de Proverbios dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo. Note bien lo que dice: porque eso es tu vida.
¿Qué nos está diciendo el proverbista? Que cuando se nos da un consejo, está hablando del consejo bueno, que nos puede ayudar, que nos puede facilitar principios, ideas, formas de cómo articular las cosas que en ocasiones tenemos que articular. Él dice, guárdalo, reténlo, presérvalo, porque eso va a ser lo que en tu vida y en mi vida ha de ser de grande bendición. Si yo le preguntara en esta hora cuántas personas han recibido o hemos recibido consejos buenos que se nos han dado, de quién hayan venido, sea de nuestros padres, de alguien en la religión, o alguien en la ciudad, o alguien en el trabajo, alguien que sacó ese momentito para aconsejarnos. Y si nos preguntáramos en esta hora, muchos de nosotros podríamos decir que algunos de esos consejos no quisimos prestarle atención, no quisimos guardarlos. Y si no los guardamos, no los pudimos utilizar cuando era el momento necesario utilizarlo. Y nos damos cuenta que por causa de no haber atendido el consejo que se nos dio, el no ponerlo en práctica, el no considerarlo y saber que pudo haber sido ese consejo de grande bendición a nuestra vida, nos damos cuenta que en realidad no hemos podido alcanzar lo que quizás podíamos alcanzar, porque simplemente rehusamos aceptar el consejo. La vida está llena de consejos, nos aconsejan y aconsejamos, y cada cual los unos a los otros nos ayudamos, y siempre con el mejor propósito de que nuestra vida sea mejor, de que podamos alcanzar los propósitos, de que podamos adquirir aquellas cosas que en realidad debemos adquirir y nos gusta adquirir. Los consejos son necesarios en nuestra vida para ayudarnos en todo lo que es de llevar a cabo en esta vida. La Biblia habla de una palabra que se llama, en griego se llama musar, M-U-S-A-R, musar. Y esa palabra musar se asimila a lo que es el consejo. Pero esa palabra, note bien, el consejo que esa palabra enseña y muestra, porque el consejo es en realidad en ocasiones una corrección, en ocasiones es una instrucción, en ocasiones el consejo es una disciplina, en ocasiones es hasta una reprensión, una advertencia, para que podamos llevar a cabo una reformación o arreglar ciertas cosas en nuestra vida, o evitar que ciertas cosas negativas surjan y podamos alcanzar lo que queremos alcanzar en la forma apropiada. También el consejo conlleva en ocasiones, es suficientemente amplio e incluye un sinnúmero de cosas muy hermosas que en nuestra vida pueden ser de gran bendición. En los consejos hay también un parecer, una forma, hay propósitos en los consejos, y permítame compartir, porque esto surge sobre todo mucho en nuestros padres que han pasado por ciertas situaciones en la vida, y cuando nos aconsejan porque ellos han tenido la experiencia en ciertas cosas en la vida y obtuvieron ciertos resultados o repercusiones negativas, y al tener esa experiencia nos aconsejan para que nosotros no tengamos que experimentar esas situaciones negativas y adversas que vinieron a sus vidas. Y por favor entienda una de las formas, note bien, de honrar a nuestros padres es cuando los escuchamos, los atendemos y seguimos sus consejos de bendición para nuestras vidas. Ellos nos hablan por experiencias. Yo tuve una vez un amigo que me dijo: yo quisiera pasar por la experiencia, yo no quisiera que mis padres me estén diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. Si ellos pasaron
por la experiencia, a mí me gustaría también pasarla. Pero yo le repliqué y le dije, yo creo que por esa razón es que nos enseñan y nos dicen para que estemos advertidos, para que no tengamos que sufrir las mismas consecuencias que ellos sufrieron, porque en ocasiones consecuencias que sufrieron quizás no fueron tan terribles, pero en algunas de ellas nuestros padres sufrieron consecuencias terribles en las experiencias que tuvieron. Y por esa razón sacan el tiempo. Yo le aconsejo a toda persona que en esta hora esté al alcance de mi voz, simplemente un consejo, no tan solamente para usted, sino para mí, para todos, que le prestemos atención a los consejos, sobre todo si vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de aquellos que ya han vivido, que saben, que han tenido experiencia en la vida. Yo no creo que ellos nos van a aconsejar en la forma que ellos nos aman. No nos van a aconsejar negativamente, no nos van a aconsejar para que tengamos un daño, nos van a aconsejar para que podamos tener una vida mucho mejor. Así que es importante el consejo, y también de donde quien viene el consejo, prestarle atención, porque no todo el mundo sabe y puede aconsejar apropiadamente. Hay dos formas de las cuales yo considero que a veces aconsejamos, y es primordialmente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que es el consejo, como le dije anteriormente, supremo y mayor, que no hay consejo como el del Señor. Pero también lo segundo es tomar el consejo, escuchar, atender de aquellos que han tenido la experiencia en esta tierra. A veces yo enseño no tan solamente por lo que dice la palabra, que es lo principal, también enseño por experiencias que nosotros y yo he tenido en la vida. Quiere decir que cuando hablamos de esa palabra de aconsejar, incluye disciplina que es necesaria en nuestras vidas. Ese consejo y es aplicada a nuestras vidas, es capaz, el consejo es capaz de transformar y cambiar nuestras vidas enteras en todas las áreas para ser de aprovechamiento para nuestras vidas. En el libro de Proverbios, capítulo 5, versos 22 y 23, dice: prenderán al impío, note bien, sus propias iniquidades, y retenido serán con las cuerdas de su pecado. Él morirá, note bien, por falta de corrección, por falta de que en ocasiones cuando se nos dice, se nos habla, se nos aconseja, cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar. Y yo quiero, antes de que se me olvide, que cuando alguien nos aconseja para bien, oiga bien, sobre todo si se está utilizando el contexto bíblico para el consejo, cuando rehusamos aceptar el consejo, cuando rehusamos vivir conforme a ese consejo, la Biblia lo identifica como rebelión. Nos comportamos rebeldes a las verdades y los consejos de la palabra del Señor. Hay personas que no les gusta que se le aconseje. Hay personas que tan pronto se le identifica alguna debilidad, alguna necesidad, que necesitan ser corregidos, se turban, se molestan, se rebelan y en ocasiones comienzan a reaccionar hasta negativamente por causa de que el consejo que se le dio no le gustó. Aunque se le dijo la verdad, aunque no se le dijo en una forma ofensiva, aunque no se le dijo para dañarle, aunque no se le dijo para desviarle y llevarle por un camino equivocado, simplemente cuando la persona no le gusta que le aconseje, aún lo bueno que se le dice le está mal y comienzan a reaccionar. Y usted lo ve cuando comienzan a hablar y comienzan a manifestar el sentir equivocado. Y otra de las cosas peores de esto es que comienzan a compartir con otras personas su sentir equivocado. Hay personas que aún hasta consideran que
que uno está utilizado por cuestiones negativas, simplemente porque le estamos aconsejando para bien. Porque conforme a la palabra, este es el consejo que todo ser humano debe recibir y aceptar. Cuando no se acepta, van a haber consecuencias, porque cuando no se acepta el consejo de Dios, hay consecuencias y repercusiones negativas en nuestras vidas. Hay resultados contrarios y en ocasiones, oiga bien, no todo lo que está sucediendo es por casualidad, no todo lo que está sucediendo es porque el diablo es el que está detrás de todo. En ocasiones surgen cosas porque no queremos recibir el consejo de la verdad de Dios en nuestras vidas. Yo se lo puedo comprobar con un solo ejemplo bíblico. Hay muchos, pero con un solo ejemplo bíblico. El profeta Jonás fue llamado a ir a Nínive a predicar el mensaje de Dios, porque aquella ciudad necesitaba escuchar la voz de Dios, lo que Dios tenía que decirle. Pero ¿qué hizo el profeta Jonás? En vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis. En desobediencia, no quiso someterse a lo que Dios le había dicho. ¿Qué pasó? Cuando estaba en la barca, iba a Tarsis, se desató una tormenta. Y por favor escuche, no fue casualidad la tormenta. La tormenta no vino por causa del diablo. La tormenta vino en el mar porque Dios la provocó, porque en aquella barca iba un desobediente que no quiso escuchar el consejo y el mandato que él tenía que hacer como profeta de Dios. Recuerde bien, Dios es nuestro Dios, y como creyentes y como hijos de Dios no nos sujetamos a nuestras criterias y a lo que nosotros creemos que es lo importante o apropiado. Tenemos que regirnos conforme a lo que dice nuestro Señor. Cuando alguien te aconseje, analiza el consejo, y si el consejo viene de los principios sagrados, acéptalo y ponlo en práctica. Y aunque no venga, oiga bien, de los principios sagrados, y se nos da un consejo apropiado para bienestar nuestro, analícelo. Y cuando usted y yo lo analizamos, nos damos cuenta que aún ese consejo, que aunque quizás no es bíblico directamente de la palabra, aún es bueno para nuestras vidas. Así que como quiera que lo miremos, sea del Señor, del consejo, del contexto bíblico, o sea que alguien saque de su tiempo para aconsejarnos, cuando el consejo conlleva un buen bienestar, lleva un bienestar para nuestras vidas, es recibirlo, ponerlo en práctica y seremos beneficiados. Dice que al pecador, dice que sus mismas cuerdas va a estar retenido con las cuerdas de pecado. ¿Por qué? Y va a morir. ¿Sabe por qué? Porque le faltó la corrección, porque no quiso escuchar. En el capítulo 4, verso 6 del libro de Oseas, la Biblia dice que el pueblo, dice que perecía por falta de conocimiento. Y cualquiera dice, ¿pero qué pasó? No habían predicadores. No era como en el tiempo de Samuel, que la palabra de Dios escaseaba. En el libro de Oseas lo que dice la Biblia es, cuando usted lee más adelante en el contexto bíblico, encuentra, era porque habían rehusado recibir la palabra del Señor. La falta de conocimiento no era porque no había palabra, no había consejo, era porque habían rehusado aceptar y asimilar el consejo que se le estaba llevando. ¿Y qué estaba pasando en el pueblo? Estaba pereciendo. El pueblo pereció y perecía por falta de conocimiento, porque rehusaron recibir el consejo, rehusaron recibir la palabra, rehusaron aceptar lo que Dios le envió hacia sus vidas. Eso fue lo que pasó con Jonás. Allí se desató la tormenta. Él no murió por la misericordia de Dios. Y los que estaban en la barca, Dios los libró. Pero tuvieron mucha pérdida. Perdieron a enseres de los cuales llevaban en aquel lugar por causa de una persona
que rehusó recibir lo que Dios había dicho. Tenga cuidado que cuando resistimos a los consejos de Dios hay consecuencias. Escúchame bien, nuestra vida espiritual nunca será progresiva, nunca podremos alcanzar aquello que Dios desea si no queremos escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Recibe el consejo, recibe la palabra, recibe lo que se te dice. Es para bienestar de nuestras vidas lo que se nos habla. Hay consejos buenos de provecho que nos ayudan y son de bendición, como también hay consejos malos que nos perjudican y no aprovechan. Así que es cuestión de identificar si en realidad el consejo que nos están dando está bien, está bueno. Y también otra cosita quiero mencionarle, es que también hay que mirar de dónde está viniendo el consejo. La persona, la reputación, ¿quién es el que nos está aconsejando? ¿Es una persona de Dios? ¿Es una persona de la cual Dios ha colocado para que nos ayude, para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos doctrine, para que nos capacite? ¿O está viniendo el consejo de una persona que usted sabe que no es una persona que en realidad tiene posición o tiene, diría yo, esa delegación de parte de Dios para darle el consejo que usted necesita? Hay que aprender mucho en el Señor, y esta es una de las cosas que hay que aprender. En el Salmo 1, nota lo que dice, verso 1 y 2. Bienaventurado el varón, oye bien, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es lo que dice la palabra del Señor con relación a los que caminan no en los consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores, de aquellas personas que no le importa lo de Dios, el respeto a Dios y a la humanidad, el honrar a Dios y no respetar a la humanidad. Note lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que eso es lo que dice la palabra del Señor cuando no andamos en camino de pecadores ni andamos en consejos de malos. Habrá alguien que pueda confirmar y testificar que hemos sido aconsejados en ocasiones para que hagamos algo que no conviene y no lo hemos hecho. En ocasiones hemos recibido consejos para que no hagamos algo que no nos conviene, que nos conviene, y lo hacemos de todas maneras, y hemos visto el resultado negativo en nuestras vidas. No hay bienaventuranza para el que no recibe consejos de beneficios para su vida. Escucha bien, no hay nada bíblico que diga que hay bienaventuranza para el que rehúsa, resiste el consejo de beneficio para su vida. ¿Por qué razón la mayoría de nosotros, note bien, no queremos en ocasiones que alguien nos aconseje? ¿Se ha puesto a preguntarse por qué en ocasión no queremos que alguien nos aconseje? Número uno, aún reconociendo, note bien, que necesitamos la ayuda. No queremos que nos aconsejen, pero sabemos que necesitamos que alguien nos ayude. Lo otro, que aún reconociendo, note bien, que no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando alguien nos aconseja, cuando alguien nos ayuda, tenemos que reconocer en primer lugar, note bien, que necesitamos la ayuda. Segundo lugar, que en ocasiones no sabemos lo que estamos haciendo. A alguien trae Dios en nuestro camino para dejarnos saber, una persona capacitada bíblicamente, espiritual, que nos ayude y nos deje saber cuál es el camino apropiado, el consejo de Dios. Recuerde, esto es muy
importante. Aquí no importa el tiempo que llevemos en los caminos del Señor. Aquí lo que importa es la capacidad espiritual que la persona tiene en el Señor. Y hay personas que Dios los capacita, Dios le da entendimiento, conocimiento, sabiduría para enseñarnos, para ministrarnos, para aconsejarnos, para que seamos guiados por el camino apropiado que Dios desea que nosotros caminemos. Y lo tercero es que aún reconociendo, por eso es que no queremos que nos aconsejen, aún reconociendo que en esta vida todos necesitamos de alguien que nos aconseje y nos ayude en algunas maneras y áreas de nuestra vida. Aún estas tres cosas que debemos reconocer. En primer lugar, necesitamos ayuda. Segundo lugar, no sabemos cómo hacerlo, aquello que queremos hacer. Y en el Señor, servirle al Señor. Siempre va a haber, oiga bien, un Aquila y un Priscila que le ayude a Apolo. Apolo, dice la Biblia, que estaba mostrando una demostración de palabra poderosa cuando hablaba. Sin embargo, Aquila y Priscila lo movieron a un lado y le mostraron más claramente la palabra del Señor. Siempre va a haber alguien que nos ayude. Vamos a necesitar a alguien que nos aconseje. Siempre va a haber alguien que es más espiritual que nosotros, más entendido o entendida en la palabra. Y no está mal. Lo que simplemente debemos hacer es ser beneficiados de esa bendición, de que alguien ha capacitado a alguien para instruirnos y ayudarnos, sobre todo en el caminar con el Señor. ¿Se ha preguntado por qué razón no queremos ser aconsejados? ¿Cuál es la excusa que algunas personas o razones por las cuales en ocasiones dicen, rehúsan el consejo, donde a veces si se rehúsa el consejo, la consecuencia es el castigo y somos castigados? Vamos a analizar algunas de las razones por las cuales las personas rehusamos el consejo. Cuando alguien nos aconseja o nos quiere ayudar, ¿qué es lo que decimos? Note bien, número uno, cuando esa persona nos quiere aconsejar o nos aconseja, una de las cosas que decimos, ¿quién cree ser esta persona para que me aconseje a mí? Esa es una de las cosas, de las razones por las cuales rehusamos el consejo. Porque a esa persona que nos quiere aconsejar para bien, no la consideramos ni le mostramos el respeto que esa persona se merece. Y lo ponemos a un lado y rehusamos recibir. Y nos hacemos de la idea, quizás no la mencionamos, pero nos hacemos de la idea, ¿quién se cree esta persona para aconsejarme a mí? Número dos, ¿quién autorizó a esa persona a aconsejarme? Estas son las excusas y las razones por no recibir el consejo de las personas. ¿Quién la autorizó para darme consejo? Número tres, ¿quién lo delegó o la delegó para ser mi consejero o mi consejera? Yo nunca le dije que fuera mi consejero y mi consejera. Y por esa razón le cerramos las puertas. Oiga bien, aquella persona que en ocasiones hasta ha sido enviado por Dios para aconsejarnos apropiadamente, rehusamos recibir el consejo. ¿Quién lo delegó o la delegó para ser un consejero y sobre todo mi consejero o consejera? Número 5, ¿qué hace esta persona, oiga bien, involucrándose en mis asuntos y mis negocios? ¿Sabía usted eso? Que hay personas que comienzan por no
querer recibir el consejo, ahora ponen a un lado a esa persona y le dicen quién es esta persona, o en ocasiones, oiga bien, en ocasiones no tan solamente lo piensan, en ocasiones no tan solamente lo pensamos o lo compartimos con otro, en ocasiones hasta se lo decimos a la persona frente a frente. Y no nos percatamos que en vez de estar proyectando nuestro sentir positivamente, le estamos faltando el respeto a esa persona que pudo haber sido de gran bendición para nuestras vidas. Y en el Señor, no importa la posición que se pueda alcanzar, todos necesitamos comprender que necesitamos a alguien que nos ayude, que nos aconseje, que nos hable para evitar, para corregir, para disciplinarnos, para caminar en el camino correcto del Señor. Y para otras cosas, aquí terrenalmente. La número 6. Esta es una de las razones y excusas por las cuales la persona no recibe consejo. La número 6 es ¿cuál, sabe? A mí nadie me tiene que decir lo que yo hago. Esa es bien común. Cada cual se independiza individualmente, se encierra en el círculo donde no permite que nadie le ayude y comienza a expresar: a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago o lo que yo tengo que hacer, por no recibir el consejo de beneficio para nuestras vidas. La número 7. Yo sé lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Nadie me tiene que enseñar. Y permítame decirle que esto no tan solamente es aplicado para nuestra vida personal entre nosotros, sino que esta misma actitud la utilizamos cuando se concierne a los principios de Dios. Al mismo Dios le decimos en ocasiones: yo sé lo que estoy haciendo, a mí nadie me tiene que aconsejar y decir lo que tengo que hacer. La número 8. Cada cual es un mundo aparte y vive como le parece, y nadie tiene que meterse en la vida de nadie. Eso se escucha mucho, y en ocasiones, permítame decirle con todo el amor del Señor, es porque en ocasiones prefiere la persona querer continuar en el desorden, en la forma inadecuada, en la forma distorsionada, en vez de recibir el consejo y la ayuda para que podamos rectificar nuestro caminar y nuestra forma de ser. Y esta última es bien notoria en algunas personas. Cada cual es un mundo aparte y vive como le parece, y nadie tiene que meterse en la vida de nadie. Esas son las excusas, por lo menos sí 8 que tengo, pero más de ellas, por causa de no recibir el consejo en nuestras vidas. Y vuelvo y repito, aunque el consejo venga de Dios, cuando se nos da, cuando no lo queremos recibir, cuando no queremos cambiar, cuando queremos continuar siendo como somos, aunque estamos mal como estamos, rehusamos aún de Dios su consejo. Y por eso es que hay tantas consecuencias negativas que surgen en nuestras vidas.
porque no queremos someternos al consejo divino de nuestro Dios. Estas son algunas de las razones o excusas las cuales nosotros utilizamos y rehusamos aceptar el consejo de alguien que nos puede ayudar. Todo consejo, escuche bien, que conlleva buena intención de corrección, de transformación, de disciplina y de beneficios para nuestras vidas, son consejos que no se deben rehusar a aceptar, sino recibirlos, ponerlos en práctica en nuestras vidas para provecho. Hay algo importante que dentro del consejo, y es que el consejo se nos puede dar, pero depende de nosotros el recibirlo, el asimilarlo y sobre todo el ponerlo en práctica. Nadie nos puede obligar a aceptar o recibir el consejo, pero recuerde, hay consecuencias negativas a nuestras vidas cuando no recibimos el consejo, sobre todo el consejo de la palabra de nuestro Dios. El consejo, sea bueno o sea malo, no conlleva obligación o responsabilidad de parte del consejero en ponerlo en práctica. O sea, si yo le aconsejo a usted para bien, no es mi responsabilidad poner en práctica ese consejo que yo le di, aunque yo lo debo estar poniendo en práctica, pero el consejo que le di a usted significa que usted ahora es responsable de ese consejo, ponerlo en práctica. Esta obligación y responsabilidad no depende del consejero, sino depende del que ha sido aconsejado. Alguien nos ha aconsejado, somos responsables de poner en práctica ese consejo que se nos ha dado. Así que si algo bueno, oiga bien, iba a surgir de ese consejo bueno que se nos ha dado y no surgió en nuestras vidas, no fue culpa del consejero, sino de nosotros que tomamos la decisión de no poner en práctica la consejería positiva que se nos ha dado. Muchas personas cometemos errores en la vida por causa de no querer aceptar de esas 8 razones y excusas. Quizás tenemos 1, 2 o las 8. Quizás siempre estamos rehusando aceptar, porque a veces nos creemos que no la sabemos toda y cuando en realidad nos damos cuenta no sabíamos lo que pensábamos que sabíamos. De igual manera con el consejo malo, si tomamos la decisión de aceptar y ponerlo en práctica, recibiremos el resultado del mismo, lo negativo del consejo negativo. Está lo que se conoce como el consejo terrenal y el consejo divino de Dios. Mi preocupación y mi temor es que de la misma manera que en ocasiones somos con nuestros semejantes cuando nos aconsejan terrenalmente, si no tenemos cuidado, en ocasiones así nos comportamos también con Dios. Así también reaccionamos, así también nos comportamos, así también no tan solamente lo creemos, sino que también influenciamos a otros para que comiencen a actuar de la misma forma que estamos actuando. Cuando alguien te aconseja o nos aconseja
con un consejo divino de parte de Dios, directamente, personalmente, o sea conforme, si es divinamente conforme a la palabra, que ha seguido el protocolo bíblico para ayudarnos, ese consejo viene de Dios y ese consejo tiene que, para poder nosotros tener un buen resultado de vida en nuestras vidas, tenemos que asimilarlo y ponerlo en práctica y recibirlo. Dios nunca nos aconsejará con el propósito de hacernos daño. Nunca nuestro Dios traerá un consejo que nos perjudique, ni a nosotros ni a los nuestros, ni a la labor que hacemos para la gloria de su nombre. Así que cuando alguien nos aconseja y sabemos que es bíblico, sabemos que es de Dios, no debemos estar utilizando excusas, simplemente recibirlo, darle gracias a Dios, que Dios desea lo mejor para nosotros, y darle gracias a Dios que hubo un instrumento que Dios utilizó y se dejó utilizar para bendecir nuestras vidas. Nunca nuestro Dios nos aconsejará para que hagamos algo fuera de su voluntad. Nunca. Santiago dice en el capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, es provocado a hacer algo malo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué está diciendo? Que Dios nunca nos va a provocar, nunca va a dar un consejo, nunca va a enviar a un profeta, a un predicador, un consejero, una consejera, a hablarnos cosas contrarias a su voluntad. Por eso le dije, examine el consejo. Si el consejo no conlleva principios bíblicos y está en contra de lo que dice la palabra, no lo reciba ni lo ponga en práctica. Pero si es de Dios, nunca el consejo será para mal, nunca estará en contra de los principios sagrados, siempre será para bendición de nuestras vidas y de los nuestros. ¿Cuál es la razón o las razones? Que aunque sabemos que el consejo de nuestro Dios, aún así, no queremos recibirlo ni ponerlo en práctica. Aunque sepamos que es de Dios, aunque sabemos que el consejo proviene de Dios, no queremos recibirlo, no queremos ponerlo en práctica. A veces le caímos arriba, como dicen por ahí, al mensajero. Ya este mensajero es así, esta persona que me aconsejó es así, que se cree. Bueno, y cuando viene a ver, desacreditamos el consejero, cuando en realidad, en la gran mayoría de los casos, si el consejo viene de Dios, esa persona está siendo utilizada por Dios. Criticamos al mensajero y criticamos la palabra de Dios y al Dios mismo. Cuando resistimos a lo que Dios nos está diciendo, estamos resistiendo a Dios y estamos resistiendo su palabra. Mantengamos eso siempre en mente. ¿Se acuerdan las razones? 8 razones por las cuales las personas rehúsan el consejo. Alguien dijo en cierta ocasión que el que no recibe consejos, el que no acepta consejos, no llega a viejo. Eso significa, no llega a una madurez. Y en ocasiones, literalmente, por no recibir el consejo de beneficio para su vida, a veces hasta su vida es corta en esta tierra, porque siguen envueltos en situaciones negativas que produce repercusiones hasta de muerte fatal en las personas. Por más que usted le aconseje, siempre continúan haciendo lo mismo y eventualmente, por no recibir el consejo,
su vida en esta tierra termina en ocasiones hasta en temprana edad. ¿Por qué no recibir el consejo? ¿Qué hace el consejo a nuestras vidas, en nuestras vidas? Miremos lo que nos dice la palabra de nuestro Señor con relación al consejo. El salmista dice en el capítulo 73, verso 24, me has guiado, note bien, me has guiado según tu consejo. ¿Qué está diciendo el salmista? Mi guianza y lo que tú estás haciendo conmigo, lo estás haciendo, esa guianza, de acuerdo a tu consejo. Y si es el consejo de Dios, la guianza del salmista estaba siendo el guiado apropiadamente a hacer la voluntad de Dios y para el beneficio de su vida en esta tierra. Y después de esto, dice el salmista, me recibirás en gloria. Aquí en la tierra, tus consejos son los que me guían. Y luego tendré el privilegio de que tú me vas a recibir en gloria. El proverbista Salomón nos habla sobre el consejo. Escuche bien lo que dice. Capítulo 3, verso 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y será vida, oye bien, será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, note bien, aquí está la condición de recibir el consejo y vivir por ellos. Entonces andarás, oye bien, por tu camino confiadamente y tu pie no resbalará. ¿Qué garantía está dando cuando recibimos el consejo? Sobre todo el consejo de Dios, el consejo apropiado de cualquier persona en esta vida. Vamos a caminar confiadamente y nuestro pie no resbalará. Cuando te acuestes, note bien los resultados de recibir el consejo. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuánto le gustaría acostarse? Y acostarse con esa tranquilidad, sin temor, lo que pueda suceder mañana. No importa, estamos seguros en el Señor. ¿Pero por qué? Porque hemos recibido el consejo del Señor. Dice que te acostarás. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Para estas personas que se pasan con ansiedad, para estas personas que siempre están diciendo que están en depresión, que están turbados, que están esto, lo otro, que se están volviendo locos y locas. Nada de eso. Lo que tienes que hacer es recibir el consejo de Dios. Pon en práctica la palabra de Dios y tú verás que vas a vivir confiadamente. Tu pie no va a resbalar. Te vas a acostar sin temor. Aleluya. Y tu sueño va a ser grato. Como dicen en nuestra tierra, vas a dormir como un lirón toda la noche descansando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que cuida de nosotros, Él no duerme. El que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo, Él no duerme. Podemos vivir confiados. De lo que hablábamos el domingo, del temor, del miedo. Nada de eso debe estar tomando auge en nuestras vidas. Porque somos personas que confiamos, somos personas que creemos el consejo, la palabra, lo que Dios ha dicho. Creemos que Él es lo que dice la Biblia que Él es. Y creemos que Él puede hacer lo que dice la palabra que Él puede hacer. Podemos estar confiadamente. Nuestro pie no va a resbalar. Nos vamos a acostar sin temor y nos vamos, aleluya, a dormir con un sueño grato cuando seguimos los consejos de Dios. No tendrás temor de pavor, en otras palabras, un temor grande, repentino de lo que pueda venir. Se compara al Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubre y debajo de sus alas estamos seguros.
¿Cuándo? Cuando seguimos el consejo del Señor. No vas a tener temor, no tendremos temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová, note bien, es tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Mi pregunta es, ¿por qué todos estos beneficios de parte de Dios para esta persona cuando es aconsejada y recibe los consejos de Dios? ¿Cuál fue el consejo? Que pudiéramos recibir el consejo, la palabra, el mandamiento, el seguir la voluntad de Dios. Eso produce en nuestra vida todo esto que hemos podido ver. Nos manda la palabra de Dios, nos exhorta a la obediencia. En el capítulo 3 del libro de Proverbios, de los versos 1 al 20, encontramos que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida, note bien, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En otras palabras, que la guardemos en nuestro corazón, y hallarás gracia y buena opinión, note bien, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Fíate de Jehová de todo corazón, o de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos de graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, con mosto. Cuando somos fieles a Dios, váyase al capítulo 3, verso 10 en adelante del libro de Malaquías. Ahí hay garantía. Dios se va a encargar del devorador cuando venga a destruir los tuyos, tu familia, lo que tienes, traer la pobreza para llevarte, arruinarte. Cuando somos fieles a Dios con las primicias y lo que Él dijo que debíamos cumplir con Él, Él se va a encargar de devorar a aquel que viene a tratar de devorar nuestras vidas. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? Porque Jehová al que ama castiga, como al Padre a quien quiere. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Seguir lo que dice el Señor, cumplir con lo que dice el Señor, obedecer lo que dice la palabra del Señor. Él se va a encargar de eliminar, de quitar, de ayudarnos en esos momentos difíciles. Y aunque tengamos que pasar por el fuego, dice la Biblia, no nos va a quemar. Y aunque tengamos que pasar por el agua no nos va a ahogar, como hizo Dios con los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Los echaron en el horno de fuego, pero Dios se metió con ellos. Echaron 3 y habían 4, porque eso es lo que Dios ha prometido a aquellos que se mantienen fieles en Él. Esa es la palabra del Señor. Cuando hay obediencia, cuando hay sometimiento, cuando recibimos el consejo de Dios, cuando recibimos su palabra, cuando la ponemos en práctica, Él sabe tus debilidades, Él sabe mis debilidades, Él sabe nuestra flaqueza, Él sabe hasta dónde podemos llegar, pero Dios siempre está acreditando las vidas que día tras día luchan para lograr siempre que Dios esté complacido en medio de debilidades, en medio de luchas, en medio de problemas y de adversidades. Ahí está Dios para bendecir nuestras vidas. Y no me utilice, por favor,
la cuestión de que yo soy débil, yo soy así, yo también tengo problemas y dificultades, para escondernos detrás de eso y no querer hacer la voluntad de Dios y no querer recibir el consejo cuando viene de parte de Dios. Somos débiles, hay flaqueza, pero eso no significa que no podemos hacer la voluntad de Dios. Así que no podemos estar escondiéndonos detrás de cosas. Por ahí se mete la gente. Por no querer aceptar los consejos, comienzan a autodeterminarse a sí mismos víctimas. Por tal de no asumir la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Esto es palabra de Dios y esto es lo que hay que atender. Los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los estatutos de Dios, lo que Él ha establecido, tenemos que llevarlo a cabo. Pero cuando estamos determinados a recibir su palabra, cuando alguien nos aconseja, no nos molestamos. Es todo lo contrario. Le damos gracias a Dios que envió a alguien para que nos ayudara a rectificar los desarreglos y los desórdenes que a veces tenemos en nuestras vidas. A veces nos escondemos detrás de apariencias y a veces Dios nos envía a alguien para dejarnos saber, se te está observando, estás haciendo cosas desagradables, ese no es el orden de Dios. Y en vez de enojarnos, debemos recibir el consejo, debemos darle gracias a Dios, que todavía Dios nos ama y nos corrige, y envía a alguien para disciplinarnos y enseñarnos y hablarnos. No menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sabe lo que dice? Porque Dios al que ama disciplina y castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. No es para hacernos daño, es para corregirnos. Creo que el apóstol Pedro dice para que disfrutemos de su santidad, para que podamos gozarnos en Él, para que como su pueblo podamos ser pueblos victoriosos. Que en medio de todas las circunstancias, que no nos dañemos, que no nos contaminemos como los demás. Porque en estos días de pandemia hay unas provocaciones del diablo, hay unas provocaciones malignas, hay unas provocaciones carnales que están contaminando a la gente. No somos llamados para estar involucrados en esas cosas. Somos llamados para ser luces encendidas en medio de las tinieblas. Sobre todo cuando hay tanta necesidad en las vidas que no conocen al Señor, es cuando más la iglesia de Jesucristo debe estar brillando y sazonando la tierra con la palabra gloriosa del Señor. No rebelándonos, no buscando criticar y hacer daño. Es unirnos con esta palabra, brillar en medio de las tinieblas. De acuerdo a Deuteronomio, la palabra del Señor nos enseña que somos llamados porque si no recibimos el consejo y la corrección y la reprensión del Señor, entonces la Biblia dice que somos considerados bastardos. Y la palabra bastardo se utiliza en inglés para insultar, pero en realidad la palabra bastardo significa alguien que no tiene padre. Y nosotros tenemos un padre. Tenemos a un padre que nos corrige, que nos ama y nos corrige, porque todo lo que Él hace, lo hace por amor y con amor, para que seamos bendecidos. Dice Hebreos 12, 4 al 11, porque aún no habéis resistido la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, el consejo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor a que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel
a quien el Padre no disciplina, pero si se deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces nos hace una comparación con el sistema terrenal. Por otra parte, dice verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y cuando nos disciplinaban los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si en lo terrenal fuimos corregidos, disciplinados, castigados y azotados por el Padre terrenal, y lo venerábamos, lo honrábamos, lo respetábamos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial, cuando lo hace, no cree que Él se merece una honra mayor, un reconocimiento mayor? Eso es lo que nos está diciendo el escritor bíblico. Eso es lo que quiere el Señor, que reconozcamos. Y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos, note bien lo que dice, de su santidad. No era Pedro, era por el libro a los Hebreos que nos decía que es el propósito de participar de la santidad de Dios. Digo de Proverbios capítulo 8, verso 33, dice: atended el consejo y sed sabios. Quiere decir que cuando atendemos el consejo, adquirimos sabiduría. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho. ¿Sabe cuándo? ¿Cómo? En su propia opinión. El necio cree que está bien. Por eso es que el proverbista dice en cierta ocasión: no le contestes al necio de acuerdo a su necedad, para que no vengas a ser como él. Hay personas que se convierten necias cuando resisten el consejo, la palabra de bendición y de ayuda. En esa terquedad se convierten necios. Y a un necio es bien difícil introducirle las cosas, hasta tanto no acepta de que necesita la ayuda. El camino del necio es derecho y recto en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué está diciendo el proverbista? ¿Quién es el sabio? El que obedece el consejo. Proverbios 15:5: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 19:20 al 21: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez, que cuando llegue a la edad madura tengamos entendimiento, conocimiento y sabiduría de las cosas. Dicen por ahí que la persona sabia se conoce por el pelo blanco, pero yo he visto personas con pelo blanco que no son muy sabios. Lo que yo creo que la sabiduría viene a las personas cuando en realidad son aconsejados, reciben consejos, y sea que tenga pelo blanco o no lo tenga, cuando llegan a su vejez son personas sabias y son personas entendidas que pudieron ser beneficiados. Y no tan solamente eso, podemos acudir a ellos y permitir que ellos nos aconsejen, y será para bien en nuestras vidas. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, note bien, mas en el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Es en ese consejo
donde podemos estar beneficiados. Proverbios 27:9 dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Cuando alguien viene, ese amigo que te aconseja con un consejo cordial de bendición y de ayuda, eso alegra el corazón nuestro. Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías 46, de 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los principios, del principio y de la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Qué nos está diciendo? El consejo de Dios desde la antigüedad es el consejo que siempre está presto para ayudarnos, bendecirnos y poder alcanzar lo que en esta vida terrenalmente debemos alcanzar y de la vida venidera que Dios tiene para con nosotros. El consejo divino, cuando usted se acuerda, aquel joven rico que vino al Señor y quiso saber cómo alcanzar la salvación, en el libro de Lucas 18, el Señor le dice a aquel joven, hay creo que un par de versiones en los evangelios, pero en una de ellas, creo que es en Lucas, donde dice que le preguntó que al Señor que cómo se podía heredar la salvación, entrar al reino de los cielos, y el Señor le dijo que si sabía los mandamientos, y él le dijo que sí. Él le dijo, pues, en una de las versiones dice, todos los he guardado de mi juventud. Y el Señor le dijo, te falta algo. El sorprendido pensaba que era simplemente guardar los mandamientos. El Señor, no, te falta algo. ¿Qué era lo que le faltaba? El Señor le dijo, como era rico, le dijo, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El Señor le dio un consejo. ¿Sabe cuál fue el consejo? Que no tuviera tanta inclinación a las cosas terrenales y que le diera importancia al reino de Dios y su justicia. ¿Sabe lo que pasó con aquel joven rico? Dice la Biblia que se fue triste. Rehusó, oye bien, recibir lo eterno, recibir al Señor, andar con la garantía de recibir la eternidad con el Señor, y prefirió irse porque no quiso salir de sus riquezas. El consejo del Señor era para que pudiera alcanzar salvación y vida eterna, pero rehusó el consejo. Y no sé, la Biblia no lo dice, pero si no recibió el consejo de Jesús, si no siguió a Jesús, si no creyó en Jesús, no pudo alcanzar la salvación, la vida eterna. Oiga bien, el tesoro celestial de Dios ofrecido en un momento lo despreció por querer tener apreciación por las riquezas terrenales. Un consejo para vida eterna lo rehusó aceptar. En cuanto a Nicodemo, y finalizo con esto, vino el Señor de noche preguntándole qué había que hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Está hablando con un maestro. Nicodemo era un maestro de la ley. Sin embargo, el Señor, o principal de los judíos, sin embargo, el Señor le da un consejo, que es lo que hay que hacer para ser salvo.
¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Querías ser salvo? ¿Necesitabas saber lo que había que decirte? Pues el Señor se lo dijo. Y a través de un sinnúmero de lugares bíblicos vemos al Señor aconsejando con el propósito de bendecir a las vidas que venían a Él. Algunos recibieron el consejo, otros rehusaron recibirlo. ¿Qué surgió con los que aceptaron el consejo? Recibieron el beneficio. ¿Qué surgió con los que se negaron a aceptar el consejo? Recibieron resultado negativo. Nunca pudieron ser beneficiados. En esta hora quiero preguntarte, ¿estás dispuesto o dispuesta a recibir el consejo? Sobre todo el consejo de Dios, el consejo que nos puede ayudar, el consejo que puede rectificar, el consejo que nos puede llevar a la vida eterna, el consejo que nos puede llevar a hacer la voluntad del Señor, el consejo que cuando lo ponemos en práctica tenemos resultado de bendición y de prosperidad espiritual y aún terrenal en nuestras vidas. ¿No cree usted que debemos ser sensitivos a los consejos de Dios? Primordialmente a lo que dice su palabra. Y luego, cuando alguien terrenal nos aconseja, analicemos el consejo. Y después de haberlo analizado, si después de haberlo analizado nos damos cuenta que el consejo conlleva bendición, que el consejo nos puede ayudar, que el consejo es bueno para nosotros y para los nuestros, por favor hagamos algo. Vamos a recibirlo, vamos a agradecerlo y vamos a ponerlo en práctica, porque si es bueno va a dar un buen resultado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un placer una vez más poder estar a través de estos medios, las redes sociales, trayéndote la palabra del Señor, esperando que en esta noche podamos recibir este consejo que hemos traído para poder ser bendecidos en el Señor. Recuerda que la Biblia está llena de consejos y todos los consejos bíblicamente están ahí para ayudarnos a hacer siempre la voluntad perfecta de nuestro Dios. Padre, en esta hora te doy gracias por las vidas que han escuchado, Señor amado, han compartido con nosotros a través de las redes sociales. Te pedimos por los enfermos, por los que en esta hora necesitan, por los que en esta hora necesitan un toque de tu mano poderosa, los que necesitan salvación, los que necesitan liberación, los que necesitan perdón en su vida. Te pedimos en esta hora que tú seas propicio. Aquellos que necesitan, Señor, alguna, Señor, iluminación, Señor, algún consejo divino, Señor, para que puedan cada día caminar en el caminar que tú deseas que caminemos. Te pedimos, Señor, que tú alumbres nuestro caminar. Tu palabra dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Permite que tu palabra siempre sea el consejo espiritual para nuestras vidas. Que en lo espiritual y en lo terrenal siempre llevemos a cabo tu voluntad a través de los consejos sagrados de tu santa y de tu divina palabra. Recibe el honor, recibe la gloria, bendice cada vida en esta hora, cada necesidad la ponemos en tus manos para que seas tú obrando como solo tú, mi Señor, lo puedes hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Quiero recordarle que mañana las damas van a estar aquí una vez más a las 7:30 reunidas para orar, y el viernes estaremos aquí nuevamente, y el domingo le estaré dando un anuncio antes del domingo, amén, con relación al servicio, así que esté pendiente. Dios le bendiga, un abrazo en el amor del Señor, y recuerde que el consejo de Dios es el consejo apropiado para nuestra vida. Dios le guarde, que descanse.